nos ilumine y que nos dé sabiduría para entender las señales proféticas antes del fin. Papá Dios, venimos, Señor Jesús, delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Jesucristo. Tú nos enseñaste, Padre de misericordia, que cuando viéramos las señales antes del fin, entendamos que el Señor está a la puerta. Por eso, poderoso Dios, danos la sabiduría, ilumínanos, Espíritu Santo, para entender, comprender las señales proféticas, las de antes del fin que se van cumpliendo, las de antes del fin que ya vemos manifestadas en la geopolítica mundial, Señor amado Dios. Por eso, Señor amado, háblanos por medio de tu palabra, ilumínanos y guíanos, poderoso Dios, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En tus manos poderosas quedamos, Espíritu Santo. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Fuerte ese aplauso. Eso sí, gloria al Señor. Hermano, a lo que vinimos, ¿qué? A lo que vinimos vamos. Esto es de una vez. Guerra en Israel. La guerra que se desató hace 8 días solamente. Guerra en Israel, señales proféticas antes del fin. Israel, vamos a empezar con la Génesis, es decir, con el comienzo de la nación de Israel. ¿Cuál fue el comienzo? ¿Dónde fue la Génesis del pueblo de Israel? Por eso vamos a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y espero que esté muy atento a lo que el Señor le va a hablar, para que entienda usted las sazones proféticas que Dios nos habla por medio de su palabra. Génesis 12, 1 al 3 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el inicio, el comienzo de Israel como pueblo, como nación? Este pueblo nace en una promesa dada por el mismo Dios en su soberanía. O sea, Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios que es fiel, que es misericordia, que es bondad, que es amor, que es fidelidad, que es justicia, que es santidad. Ese Dios, creador de los cielos y la tierra, en su soberanía hizo que naciera el pueblo de Israel, en su soberanía, en su voluntad, y se la dio como promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, a la tierra que yo te mostraré. Y nos dice la escritura: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham iba a ser la primer persona, iba a obrar, a tener ese rol de padre de una patria, de una nación. Él era el padre, es el padre de una patria y de una nación. De los lomos de Abraham, Dios iba a sacar un pueblo, y sabemos que ese pueblo es la nación de Israel. La descendencia de Abraham es comparada con la arena del mar, y también es comparada con las estrellas del cielo. Estudiémoslo. Génesis 22, 16 al 18. Y esté tan atento aquí.
Dice así: Génesis 22, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Quién está jurando? El Señor, Dios. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas ¿de quién? De sus enemigos. Aquí hay muchas enseñanzas. Abraham viene de sacrificar a su hijo en su corazón. Físicamente no lo hizo. Dios quiso probar a Abraham y le dijo: sacrifícame tu único hijo, a Isaac, o Isaac, a quien yo te di. Es lo que más amas, es lo que está en tu corazón. Pero en el corazón tuyo, en el primer lugar debo de estar yo, dijo el Señor, y no tu hijo. ¿Qué cosas hay en el corazón que ocupan el primer lugar y han desbancado a Dios de ese primer lugar? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, el éxito personal, el dinero. ¿Qué es lo que ha quitado al Señor de su primer lugar? Cuando Abraham iba a hacer esto, el Señor le dijo: no lo hagas. Ahí tienes el animalito para el sacrificio, el carnero. Colócalo en lugar de tu hijo, porque he visto que has sido fiel. O sea, mire que Abraham estuvo dispuesto aún de sacrificar a su hijo. Y alguien dirá: pastor, oiga, pero esa prueba fue muy dura. Sí, claro, fue muy dura, pero yo quiero enseñarle algo. Antes de que Abraham fuese creyente, Abraham era pagano, era idólatra. Y dentro del paganismo que profesaba Abraham y los de esa tierra, su cultura religiosa era que tenían que sacrificar a sus hijos, a sus dioses, pasándolos por el fuego. Y lo hacían. O sea que esto de que el Señor le pidió a Abraham de sacrificar a su hijo no era algo nuevo para Abraham. Ellos estaban acostumbrados como pueblos paganos a ofrecer como ofrenda a sus hijos, pasándolos por fuego en sacrificio. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que los dioses paganos falsos pedían sacrificios de humanos para agradarle a él. El Dios de Abraham, el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, no pide sacrificios humanos. Él más bien se sacrificó por nosotros, haciéndose hombre, muriendo en la cruz del Calvario. Entonces Abraham, ¿qué pudo ver? La diferencia de los dioses paganos en Mesopotamia, de los dioses paganos, a Jehová Dios de los ejércitos, que es un Dios de amor, de gracia y misericordia, que no pide sacrificios de hombres, sino solamente un corazón que tenga fe en Él, no más. El Señor, al ver la actitud de Abraham, un hombre de fe, le dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Dónde están las estrellas? En el cielo celestial. Y como la arena del mar. ¿Dónde está la arena del mar? En la tierra terrenal. O sea que el Señor, aquí vemos que en esta representación, en esta comparación de la arena del mar y las estrellas del cielo, nos muestra que dos pueblos, uno físico, terrenal, y uno espiritual. El espiritual, el celestial, comparado con las estrellas del cielo, y la otro pueblo, ese pueblo terrenal, físico, comparado como la arena del mar, porque la arena del mar es de la tierra, las estrellas son del cielo. Uno celestial y otro terrenal.
El Israel espiritual es representado por las estrellas del cielo. O sea, que cuando el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, en esas estrellas del cielo estaba representado el Israel espiritual, que es la iglesia, los creyentes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí son celestiales y no terrenales? ¿Cuántos tienen ciudadanía celestial? Cuando el Señor le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, está hablando de un pueblo espiritual, celestial. Y esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Dónde nos enseña esto? Vamos allí a Gálatas 3, 6 a 7. O sea que Abraham es padre de dos pueblos, uno espiritual y otro terrenal o físico. Gálatas 3, 6 al 7 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Dónde están los hijos de Abraham? ¿Dónde están los hijos de Abraham? Amén. En las estrellas de los cielos, cuando el Señor le dijo eso a Abraham, después de que pasó la prueba de Dios, el Señor está diciendo, tú vas a ser el padre, pero un padre espiritual para un pueblo espiritual que es la iglesia, los creyentes. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que hay un pueblo de fe que tiene como padre espiritual a Abraham, nuestro padre. Este es el espiritual, representado en esas estrellas de los cielos. Pero hay otro pueblo que también salió de Abraham, y es el pueblo físico, el terrenal. Vamos a estudiarlo. Está en Hechos 7, 2 al 4. Hechos 7, 2 al 4. Dice así: y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán o Harán, es lo mismo. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, mire lo que dice: muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán. ¿En dónde? En este lugar. ¿De qué lugar estaba hablando aquí este hombre llamado Esteban, que fue uno de los primeros mártires por causa del evangelio del Señor Jesucristo en el primer siglo de la era cristiana? Del lugar donde habitaban en ese momento el pueblo de Israel. ¿Dónde habitaba el pueblo de Israel antes del año 70 después de Cristo? ¿Dónde habitaba? Allí, en la tierra de Canaán, en el Medio Oriente, donde están actualmente ellos. Allí, en el tiempo de Jesús, ellos estaban en su tierra. Habían regresado porque ellos fueron subyugados y llevados por los caldeos, por Nabucodonosor, pero ellos regresaron de nuevo en los tiempos de Esdras, de Nehemías, regresaron de nuevo a su patria. Y allí estuvieron hasta en el tiempo de Jesús. Todavía se encontraban en la tierra donde actualmente está el pueblo de Israel. Y el Señor les dijo, su descendencia será grande y habitarán esta tierra donde tú estás, Abraham. Tú no la poseerás, tú vivirás aquí como extranjero, pero donde tú vives como extranjero será para tu descendencia. Yo se las he dado, es herencia que el Señor Dios se la dio al pueblo de Israel. ¿Sabe quién es el único que puede sacar a Israel de esa tierra? ¿Sabe quién es el único? El que se las dio, el Señor. Pero el Señor
se las dio como promesa, como herencia. Hermano, de allí en adelante, párese quien se pare, gústele a quien le guste, a quien no le guste, a ese pueblo de allí no lo saca nadie. Así se levante el diablo, se le encrespen las pestañas al diablo, se pare sobre la cabeza, de allí no lo saca nadie, porque Dios pelea y defiende a ese pueblo, porque Dios le dio a ese pueblo esa tierra. Así es. Mire que aquí Esteban, en su defensa ante los judíos, ante los escribas, ante los sacerdotes, el Señor, Esteban dice en el versículo 2: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Pero mire que él aquí ya habla del padre Abraham, no en el sentido espiritual, sino en el sentido físico, terrenal. Viendo a Abraham como padre de ellos, como nación y pueblo de Israel. Porque le está hablando es a los judíos y dice nuestro padre Abraham, o sea, está hablando es ya del Israel físico, del pueblo que se encuentra allí en el Medio Oriente. Israel es, escúcheme bien, Israel es una isla. ¿Cómo así, pastor? Espérese que termine la frase. Israel es una isla en medio de un mar árabe. ¿Por qué Dios llama a Israel? Son muchos los motivos por cuales el Señor escogió a Israel. Uno, porque era un pueblo vil y menospreciado, tenido en poco, vituperado. Dos, y esta es súper importante, porque las naciones de la tierra, los pueblos de la tierra eran paganos y eran politeístas. Adoraban diferentes dioses, adoraban los animales, adoraban las estrellas, adoraban lo terrenal, lo físico, adoraban las personas. Entonces Dios quiso sacar un pueblo que fuera monoteísta, para que a través de ese pueblo las naciones entendieran que no hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios verdadero. O sea que por el paganismo, la idolatría de los otros pueblos, Dios escogió a uno para revelársele como el único Dios verdadero, siendo un pueblo y una nación monoteísta, no politeísta. Entonces ya entendemos, ¿no? ¿Por qué Dios escogió a ese pueblo de Israel? El físico y el espiritual por la fe en Jesucristo nuestro Señor. En esta promesa es evidente que el pueblo de Israel físico iba a tener guerras continuas. Es evidente, o sea, la promesa nos muestra guerras continuas. Claro, siempre las tinieblas van a estar atacando ¿a quién? A la luz. Siempre no habrá comunión entre la luz y las tinieblas. Los otros pueblos politeístas, idólatras, paganos, con costumbres irracionales hasta ilógicas, porque sacrificaban a sus dioses a hijos vivos, los sacrificaban, los mataban y los pasaban por el fuego vivos. Eran pueblos, naciones paganas, idólatras. Y Dios no aceptó, porque Dios no es ese tipo de Dios. Y dijo: escojo Israel para revelarme a las naciones y que el mundo entero entienda que solamente hay un solo Dios, no más. Y por eso escoge a Israel, uno de los tantos motivos. Allí en Génesis 22, 17, volvamos otra vez a Génesis 22, 17. En esta promesa se ve que este pueblo Israel iba a tener continuas guerras, luchas, batallas. Génesis 22, 17 dice así: al final, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, Israel, tú vas a tener siempre enemigos. Las naciones idólatras, paganas, politeístas, con costumbres sacadas de los cabellos, de aún pasar a sus hijos por fuego, entre comillas, para adorar a su Dios, para agradar a su Dios, esas naciones siempre van a ir en tu contra, porque la luz no tiene con las tinieblas, y la luz no hay comunión. No hay comunión. Ustedes siempre van a estar en tu contra. Yo le pregunto, de lo que usted conoce de la historia de Israel, la bíblica y la de nuestros tiempos,
Israel ha estado en continuas guerras? Sí. ¿Y por qué? Porque antes de que ya se formaran como pueblo y nación, ya había esta declaración profética: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, siempre iba a tener enemigos. Pero en esto que nos mostraba que iba a tener continuos enemigos, también nos muestra que aunque iba a tener continuos enemigos, entonces también iba a tener continuas victorias sobre sus enemigos. Tenga la plena seguridad. Ahí no hay que verle. Todos los enemigos que ha tenido el pueblo de Israel, hermano, a todos los ha vencido y ha salido victorioso en todas las guerras. Cuando recién Israel volvió a su tierra, en el siglo XX, ahorita les digo las fechas claras, en el siglo XX, ese pueblo llegó allá pobre, arrancado, arruinado, porque venían huyendo de manos de Hitler, del nazismo. Un pueblo indefenso, sin armas, sin ejército, sin tierra. Llegaron a su tierra y sabe inmediatamente qué hicieron los países alrededor, que ya tenían años de estar ahí asentados. Se levantaron en contra de ese pueblo que recién llegaba, menesteroso, hambriento, sin qué defenderse. Y a pesar de llegar en esas condiciones, ¿sabe quién ganó? Israel. ¿Cómo? Las estrategas militares no saben. Lo que sí saben es que ganó. Y saben que eso solamente Dios lo pudo hacer. En la guerra de los 6 días, escucha un capitán general del ejército israelí cómo los enemigos, Egipto y otros países que se unieron, hermano, veían a un soldado israelí y soltaban las armas. ¿Pero por qué? Porque alrededor de ellos había un ejército. Decía, ¿pero cómo? Si nosotros no somos tantos como los otros. Bueno, los ángeles de Dios enviaba el Señor para defender a su pueblo. Y mire, la guerra de los 6 días, estúdiela, mírela bien, y va a ver que solo algo sobrenatural hizo posible que ese pueblo ganara esa guerra de nuevo. Esa y todas. Esa y todas. Sus enemigos, por ejemplo, al sur, Israel siempre ha tenido enemigos. Hubo uno que hasta lo esclavizó por 400 y pico de años. ¿Cómo se llamaba? Egipto. Enemigos como los madianitas, que también quedaban al suroriente, los madianitas. Los moabitas y los amonitas que quedaban al oriente, siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Al norte, el Líbano, Siria, Asiria, los caldeos, allá al norte y al noreste, siempre fueron enemigos de Israel. Y uno muy famoso, los filisteos, al occidente, con quienes continuamente tuvo enfrentamientos, porque así lo dice la promesa claramente allí en Génesis 22, 17. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Sí iba a tener enemigos, sí se iban a levantar en contra, pero iba a poseer las puertas. O sea, iba a ganar las batallas, iba a ganar las guerras, porque Dios lo había prometido. Egipto esclavizó al pueblo de Israel. ¿Y qué le tocó que hacer a Faraón? Salgan. Plata, oro, tengan, llévenselos. Animales, ganado, llévenselos. Váyanse. Los madianitas en el tiempo de Gedeón fueron vencidos. Los amonitas y moabitas, que fueron pueblos que se levantaron continuamente en contra del pueblo de Israel, porque ellos vienen de una relación incestuosa. Acuérdense, los moabitas y los amonitas vienen de una relación incestuosa. Unas hijas abusaron sexualmente a un padre que emborracharon. Ese padre era Lot. De allí vienen los amonitas y los moabitas, que están al oriente. Continuamente estuvieron en guerra contra Israel y el Señor continuamente los venció. Líbano, Siria, Asiria, también estos pueblos fueron vencidos por el pueblo de Israel.
Los caldeos mismos, inclusive a los caldeos Dios los usó en el tiempo de Nehemías para que el rey Artajerjes le diera a Nehemías todo lo que necesitaba para restaurar los muros de Jerusalén. Y a Esdras, que vino a restaurar el templo juntamente con Zorobabel, también se le dio todo para la reconstrucción de la casa de Jehová. Los filisteos siempre hicieron guerra contra Israel y siempre salieron vencidos. Pelearon contra Saúl, fueron vencidos. Se levantaron, acuerden el tiempo del rey Saúl, que hubo un joven de 16 años aproximadamente, rubio y hermoso de parecer, que se levantó contra un gigante llamado Goliat y allí fueron vencidos. Siempre el Señor le dio a Israel que poseyera las puertas de sus enemigos. Y eso no va a cambiar. Los enemigos de antes y los enemigos de ahora con otro nombre, pero el Señor siempre le dará la victoria a este pueblo de Israel. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Vamos a Jeremías 47, versículos 1 al 7. Esté atento a esta palabra profética. ¿Llegamos? Amén. Entonces, aproximadamente, ¿en qué año nació la nación de Israel? En Abraham, la promesa de Abraham. O sea que estamos hablando hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Más los 2000 años de ahorita, estamos hablando de 4024, 23 años aproximadamente que Dios levantó a esa nación. Históricamente Israel ha estado en esa tierra. Históricamente. Esa tierra es de ellos porque Dios se las dio. Jeremías 47, 1 al 7 dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Escuche bien. Antes que Faraón destruyese a Gaza. Bueno, Gaza, usted sabe, ese es un nombre que ha permanecido. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón. Cuando dice Tiro y Sidón, son ciudades que son ajenas a los filisteos, pero que son amigos de los filisteos. Sigamos. Son afines a los filisteos. Todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Este Caftor es la isla de Creta actualmente. Sigamos. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Ministerio del profeta Jeremías, aproximadamente en el año 626, 625 antes de Cristo. Es esta profecía. Y el Señor levanta una profecía contra diferentes naciones, contra Egipto y contra otras naciones, y dentro de esas naciones están los filisteos.
los que siempre fueron enemigos del pueblo de Dios y los que siempre se levantaron contra la nación de Israel. Siempre Israel le ha tocado que salir a la batalla en defensa. Siempre. Y aún dentro de lo que rige cuando hay guerras, un pueblo que es atacado, según las leyes también terrenales, un pueblo que es atacado tiene todo el derecho de defenderse. Yo le pregunto a usted, usted tiene su casa, a su casa entra un ladrón, le está robando, lo ve a usted y le saca un arma para dispararle, le coge a su hijo y le apunta a la cabeza. ¿Usted tiene derecho a defenderse? ¿Usted tiene derecho a defenderse? Claro, porque esa es su familia y esa es su casa y esas son sus pertenencias. Y el que viene y se introduce para robarte, para atacarte, para destruirte, tú tienes aún, conforme a los criterios humanos, tú tienes el derecho de defenderte. Israel le ha tocado que siempre defenderse, siempre, le ha tocado que atacar. Y cuando Israel ataca es, hermano, con ferocidad. Con ferocidad. Así le ha tocado hacer, porque siempre ha sido atacado. Recuerde que Israel es una isla en medio de un mar árabe. Y le ha tocado que salir a defenderse. Y lo hace con fiereza, antes y ahora. Y el Señor a través del profeta Jeremías dice una palabra contra los filisteos. ¿Dónde quedaban los filisteos? Ubiquémonos. Los filisteos quedaban al occidente de Israel. Ellos tenían, los filisteos tenían obviamente a Israel como límite también, pueblo vecino, y ellos tienen el mar del Mediterráneo, el mar Mediterráneo. O sea que los filisteos de antes son donde está actualmente la franja de Gaza, el pueblo palestino. Pregunto, entre grupos palestinos terroristas y el pueblo de Israel, aún en estos tiempos modernos, ¿han tenido guerras continuas? Siempre. Siempre. Y el Señor declaró una palabra y dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Porque el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Creta, costa de Caftor, Creta. Mire lo que el Señor ha dicho. Le voy a explicar algo. Por este entonces, cuando el Señor le da la palabra profética a Jeremías, los filisteos no tenían guerra con Israel en ese momento. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? Lea la historia y verá. Aunque no tenían guerra con Israel, lo que estaban haciendo ellos era armándose militarmente para luego pescar en río revuelto cuando vinieran los caldeos, cuando vinieran los asirios y tomaran a Israel, tomaran a Judá, y ellos entrar y acabar y destruir hasta el último judío. Lea la historia. Por este entonces no había guerra entre Israel y los filisteos, pero los filisteos estaban agazapados, armándose para destruir al pueblo de Dios. Y como el Señor sabía que eso iba a pasar, el Señor se adelanta. Sabe lo que van a hacer los filisteos después de este tiempo. Sabe lo que va a pasar. Y sabe qué hace Dios. ¿Y sabe por qué le digo qué hace Dios? Porque yo meto a Dios en esto. ¿Sabe por qué le digo qué hace Dios? Porque mire lo que dice el versículo 6. Oh espada de Jehová. Oh espada de Jehová.
O sea que el juicio que vino sobre los filisteos en esta época venía de la mano de Dios. ¿Y sabe por qué venía de la mano de Dios? Porque este pueblo quería destruir y acabar hasta con el último judío que existía sobre la tierra en ese momento. ¿Sabe Dios a quién usó en esta época? A los caldeos. Los caldeos vinieron del norte, entraron a la tierra de los filisteos en Gaza y destruyeron y acabaron ese lugar. Pero era algo que proféticamente ya se encontraba en el año 626 antes de Cristo, cuando el profeta Jeremías empezó el ministerio. Esto se cumplió. Vinieron los caldeos del norte y destruyeron a los filisteos hoy allí en la franja de Gaza en Palestina. Por este entonces los filisteos, como te decía ahora, no tenían guerra contra Israel, pero estaban recobrando fuerzas para levantarse y acabar contra el pueblo y acabar al pueblo de Dios Israel, como en tiempos antiguos, cuando David mató a Goliat el filisteo, que querían acabar con Israel. Dios usó a los caldeos para pelear por su pueblo Israel. Es claro allí en el versículo, vamos a estudiarlo, el versículo 3, hijo. 3 en adelante. ¿A quién Dios usó para vencer a este pueblo que se levantó contra el pueblo de Dios? A los caldeos, en este entonces. Pero el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Cactor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sacarás? Entonces vemos que del norte venía ese estruendo de aguas, ese estruendo de aguas y de torrentes de ríos, que representaba a ese ejército numeroso y poderoso que iba a venir a entrar a tierra a los filisteos allí en Gaza y iban a destruir a este pueblo. Mire, ¿cuál ha sido el pecado de los filisteos en toda su historia? ¿Sabe cuál ha sido el pecado? Y que está actualmente ese pecado en ellos, en el corazón de ellos, al menos del grupo terrorista Hamás. De los que tienen ese deseo, no en todos, sino de los que tienen ese deseo. ¿Sabe cuál es el pecado de los filisteos? El gran pecado de los filisteos es siempre en su corazón querer acabar y destruir al pueblo de Israel. Ese es el gran pecado de ellos. Siempre, en toda la historia antigua, pasada y presente, quieren destruir el pueblo de Israel, sacarlos de su tierra destruidos, aniquilarlos totalmente. Así es. El grupo Hamás, tenemos que diferenciar al pueblo palestino, al palestino de a pie, no sé si me hago entender, al palestino de a pie, que también sufre las guerras, y hay que diferenciarlo del grupo terrorista Hamás. ¿Qué es Hamás? Un grupo terrorista, al igual que Hezbollah en el Líbano, al norte. Son grupos terroristas que por medio de su religión, el Islam, promueven el odio, la venganza y el deseo de destruir y acabar con Israel, sacarlo de la tierra, pero destruidos y acabados totalmente. Ese ha sido el gran pecado de los filisteos en toda la historia. ¿Qué es lo que quiere hacer el grupo Hamás? No reconocen a Israel como Estado, pero eso es grave. Pero aún más grave es que al no reconocerlo, lo que quieren es destruirlos, acabarlos. Han habido negociaciones en estos últimos tiempos para que haya esta paz, cierto, terrenal, ¿no? Tratados entre Israel y los palestinos. Han habido conversaciones, negociaciones. Cuando estaba un señor llamado Yasser Arafat, líder de la OLP, Organización de la Liberación de Palestina, esa era una organización que no era terrorista, por si no saben.
Después de Yasser Arafat morir, vino este grupo terrorista. Ganaron las elecciones. ¿Pero usted sabe cómo ganaron las elecciones ellos? ¿Usted sabe cómo las ganaron? Busque la historia, léala. Encapuchados y armados en los lugares de las urnas estaban ellos. Y el pueblo palestino venía y votaba. ¿Usted por quién cree que votaban? ¿Por los encapuchados y armados o por los contrarios a ellos? Por los que representaban a los encapuchados y armados que estaban en las urnas. Les tocó obligatoriamente votar por ellos. ¿Qué le tocó hacer al partido político palestino democrático? Irse para Cisjordania. Claro, porque perdieron. ¿Pero por qué perdieron? Pues ya sabe por qué. Los obligaron, armados en las urnas, en los puestos de votación, también tapado la cara, encapuchados. Y así ganaron las elecciones el grupo Hamás, que es un grupo político, religioso, extremista, yihadista y terrorista. Pues así ganaron. Ese pueblo palestino, el palestino de a pie, el parroquiano como popularmente se dice, está también subyugado y sufre por este grupo terrorista Hamás. ¿Qué son los campos de concentración? Aparecieron en Auschwitz, Alemania, por Hitler, los nazis, el nazismo. Y allí metían a los israelitas y los mataban con gases. Una vez muertos, no faltaba el que salía medio muerto, pues yo creo que de pronto no salía ninguno vivo de allí. Y luego los metían a unos hornos y allí los quemaban y salían era calcinados. Así mataron a más de 6 millones de judíos en el siglo XX. ¿Qué quería hacer Hitler? ¿Usted qué quería hacer Hitler? Desaparecer de la tierra al pueblo de Israel. Usted sabe que los que tienen ese espíritu no tienen el espíritu de Dios, tienen el espíritu del anticristo. Van en rebeldía contra la palabra de Dios. Y Dios siempre respalda su palabra. Y su palabra dice que ellos como pueblo de Israel, ellos tomarán las puertas de sus enemigos. El Señor utiliza a los caldeos y se cumple esta palabra profética que anunció Jeremías. La destrucción del pueblo filisteo ocurrió en ese entonces. Pero también esta, para que usted lo estudie en su casa, usted escríbalo y estudie en su casa. También esta misma profecía no la dijo un profeta, póngale cuidado. La misma profecía, la destrucción de los filisteos de Gaza en ese entonces, por medio de los caldeos que venían del norte, lo profetizó Isaías en el capítulo 14, lo profetizó Ezequiel en el capítulo 25, lo profetizó Amós en el capítulo 1, lo profetizó Zacarías en el capítulo 9 y lo profetizó Joel en el capítulo 3. Es la misma profecía es la misma, pero dicha por diferentes profetas. Como quien dice, si de pronto hubo uno ahí que estaba medio carnal profetizando, pues los otros profetizaron lo mismo. Para que no quepa duda, lo profetizaron todos estos hombres de Dios. Y lo que profetizó Jeremías en el capítulo 47, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 25, Amós capítulo 1, Zacarías capítulo 9 y Joel capítulo 3, que venían desde el norte los caldeos como un río torrente y destruían a los filisteos y a Gaza, eso ya se cumplió, esto ya pasó. El gran pecado de los filisteos es querer destruir por completo y exterminar al pueblo de Israel, como lo piensa Hamás, este grupo terrorista, que es muy diferente al parroquiano, al palestino de a pie, al pueblo palestino, que también se ve, hermano, subyugado y se ve esclavizado por este grupo terrorista. Usted ve los soldados de Israel y salen en defensa de la familia. Ellos salen y defienden las familias. ¿Qué hace el grupo Hamás? Pone a los niños y a las familias como escudo. Y detrás de ellos están ellos. Israel defiende a la familia y los niños, los defiende de la guerra. El grupo Hamás no, pone a la familia y a los niños como escudos, mientras detrás de ellos vienen agrediendo al pueblo de Dios. Léalo y mire la historia.
Recordemos en Génesis 12:3. Había una promesa de Dios para que naciera un pueblo Abraham, a través de Abraham, perdón, que es la nación de Israel. Promesa de nacimiento de un pueblo, promesa de una tierra para ese pueblo y también una promesa del Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Unos, la iglesia representaba en las estrellas del cielo, lo celestial, y otro representaba en la arena del mar terrenal, el pueblo físico y el Israel físico terrenal. Pero en esta promesa también había una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? ¿Qué dice Génesis 12:3? ¿Cuál es la advertencia? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recordemos que en Abraham está representado la iglesia y está representado el pueblo de Israel físico. El Israel espiritual, nosotros los creyentes, y el Israel físico, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Había una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Que el que maldijera a Abraham, Israel espiritual y físico, iba a recibir maldición. Y el que bendijera a Abraham y su descendencia, Israel, el espiritual y el físico, la iglesia de Cristo, la nación de Israel allá en el Medio Oriente, los que lo bendijeran iban a ser ¿qué? Bendecidos. Diga conmigo, yo me levanto en oración y mi voz y declaro bendición para el pueblo de Israel, el espiritual y el físico. Así es. Tenga mucho cuidado con lo que usted dice contra el pueblo de Israel, tanto el espiritual como el físico. Tenga mucho cuidado, porque esta promesa de crear una nación a través de Abraham, de darle una tierra que iba a poseer las puertas de sus enemigos, tiene una advertencia: el que te bendiga Abraham, yo lo bendeciré, y al que te maldice, yo lo maldeciré. Todo enemigo que se ha levantado contra Israel, has quedado en batalla, vencido y destruido. Así ha sido a toda la historia desde que nació Israel, y así será hasta que el Señor venga por segunda vez. Es que es más, usted sabe uno de los motivos por cuales Cristo viene por segunda vez. Porque en ese entonces, ya en el tiempo del fin, no ahora, mucho más adelante, Dios solo sabe cuándo, el anticristo se levantará, porque 10 asociaciones o naciones poderosas le dieron el poder, la autoridad al anticristo, que gobernará al mundo en ese entonces, y se levantará contra la nación de Israel para tomar Jerusalén y hacer de Jerusalén su centro de gobierno mundial. Serán muchas naciones que vendrán con el anticristo para destruir al pueblo de Israel. Otra vez el mismo espíritu, destruir a la nación de Israel. El anticristo tendrá ese espíritu. Por eso toda persona que se levanta contra el pueblo de Israel tiene el espíritu del anticristo. Y cuando el Señor ve, porque ese pueblo, por más militarmente que sea poderoso, no va a poder, y cuando el Señor ve que van a ser destruidos, Él viene por segunda vez, coloca sus pies sobre el monte de los olivos, y en el valle del Armagedón, o el valle de Josafat, o el valle de Megido, como le quiera llamar, donde ahorita está la guerra, allí se levantará una guerra tremenda. El Jesucristo, el Señor y los ángeles de Dios, hermano, pelearán por su pueblo, y Dios le dará la victoria de nuevo a Israel. Léalo en su casa, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Uno en la historia tiene que estar del lado correcto. Y el del lado correcto no es lo que yo pienso. Estoy hablándole a creyentes, a gente de fe, a gente que tiene a Abraham como padre espiritual. Y uno tiene que colocarse del lado correcto, del lado del que bendice Israel será bendecido. Ahora bien, el Señor dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo así? A través de la simiente de Abraham, Jesucristo el Señor. A través de Jesucristo el Señor
las familias de la tierra, todos los pueblos serán ¿qué? Bendecidos. Usted sabe que hay musulmanes que ya se han convertido a Cristo y ya no pocos. Hay un buen número, falta mucho, pero ahí va. En Cristo Jesús, cualquier persona, sin importar su nacionalidad, si se convierte a Cristo Jesús, recibe la bendición de Dios. ¿Qué pasa si una persona de esta alzada en armas, un terrorista de estos, se convierte a Cristo? ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues el Señor perdonará sus pecados, hará de él una nueva criatura y será parte del pueblo del Israel espiritual. Usted y yo no somos el Israel físico, a no ser que aquí alguien pues haya nacido en Israel o tenga sangre judía. Yo no soy judío. Pero sí soy Israel espiritual, soy creyente. Por eso vivo como colombiano, vivo en el occidente, en la cultura occidental, pero creyendo en el Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios. ¿Por qué los que se han levantado contra el pueblo de Israel? Filisteos, moabitas, amonitas, los del Líbano, madianitas. ¿Por qué? Y aún los enemigos del tiempo presente del posmodernismo. ¿Por qué? ¿Por qué han quedado vencidos en batalla? Porque al que maldijera al pueblo de Israel será maldecido. Pero el que bendijera al pueblo de Israel será ¿qué? Será bendecido. Usted verá de qué parte se pone. Pero yo hace rato, desde que soy creyente, sé que me pongo de parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a bendecirlo y a pedir por la paz de Jerusalén para que ellos se conviertan a Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús profetizó la destrucción y la expulsión de los judíos de Israel, ¿sí sabe? Sí, Señor. ¿Y por qué? Porque el pueblo judío ha sido de corazón duro. Han sido un pueblo rebelde. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué este pueblo rebelde? Y entonces, ¿por qué Dios lo escogió? ¿Y por qué Dios lo respalda? ¿Y por qué Dios le da la victoria a los enemigos? Porque la promesa fue totalmente soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Él lo quiso hacer. No es por lo que Israel haga o deje de hacer, es por soberanía de Dios. Porque Dios lo quiso así. Y usted ve la historia de Israel, hermano, ha sido rebelde. ¿Y qué pasó? Vamos a verlo. Lucas 21, 20 y 24. Dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en mediodía de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Vamos hasta el 24. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y caerán a filo de espada. ¿Quién caerá a filo de espada? Israel. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Va a ser pisoteada, va a ser hollada, expulsada, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Después vendrá otra manifestación de Dios a favor de su pueblo. Miren lo que el Señor profetizó y dijo: miren, el templo de Jerusalén no quedará piedra sobre piedra. Es más, esta ciudad va a quedar destruida. Es más, caerán espada. Las que estén en embarazo y criando, por favor, ojalá eviten porque les va a tocar que huir. Imagina una mujer en embarazo huyendo. ¡Ay, permitico! Y la que están criando niños, imagina uno cogiendo chinitos aquí al lobo para salir corriendo. Es difícil. Y los que estén en el monte no desciendan, claro, porque Jerusalén iba a ser destruida. Y así pasó. Esto se cumplió 70 años en la era cristiana. O sea, aproximadamente 70 años después de que Jesús lo dijo. Escúcheme bien, se cumplió esta palabra. Vino el capitán Tito, que luego terminó como emperador de Roma, en el año 70 después de Cristo, mejor.
y entró, destruyó a Jerusalén, la quemó, el templo lo acabaron, lo quemaron, se robaron todo, mataron a muchos judíos, otros les tocó que salir corriendo expulsados, sin querer queriendo huir. Los otros pocos se quedaron y fueron subyugados, quedaron empobrecidos, arruinados. Los que se quedaron murieron muchos. Eso fue horrible, hermano. Cayeron a espada. ¿Quién lo había dicho que iba a pasar? Jesucristo, el Señor. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 70 después de Cristo. ¿Y por qué le pasó esto al pueblo de Israel? Por la dureza de su corazón. Condeno enérgicamente los miles de muertos que han dejado el grupo terrorista Hamás en territorio de Israel. ¿Qué estaba celebrando el pueblo de Israel? Porque ahorita te voy a ver lo espiritual. Vamos a lo espiritual. ¿Qué estaba celebrando el pueblo de Israel el fin de semana pasado? ¿Qué fiestas? Sukkot, o sea, de las cabañas, el Shabbat y el Yom Kippur, el día de la expiación. O sea que ¿dónde tenían que estar ellos? Como creyentes de Jehová Dios, del Señor, de Yahvé o Elohim o Adonai, como le quiera llamar, es el mismo Dios. ¿Dónde tenían que estar ellos? En las sinagogas, en los templos o en sus casas, en recogimiento, en reflexión, en fiesta, dándole la gloria a ¿quién? Dándole la gloria a Dios. Habían cientos de personas en el desierto de Israel, ahí en Askelón, creo que ahí quedó cerca de la franja que hace todo modo. Cientos de personas, estaba una fiesta pagana de, ¿me llaman? Electrónica. ¿Usted sabe qué hay en las fiestas electrónicas? Consumo de vicio. ¿Usted sabe que en las fiestas electrónicas consumen pepas? Hoy día hay una cosa que se llama fentanilo. Cada día vamos de mal en peor la sociedad. Pepas, cosas, drogas sintéticas, fentanilo, sexo ilícito. Eso hay en esas fiestas. ¿Y qué pasó en ese lugar? Vinieron y en ese solo lugar mataron como a 260 personas, fuera de las 100, 150 personas que llevaron secuestradas. Mataron niños, familias, ancianos, jóvenes, de todo, hermano. Solamente en ese lugar, sin contar que entraban a los apartamentos de edificios y mataban a los judíos allá, los israelitas los mataban allí en la cocina, en la sala, en la cama, en el antejardín y todo. Y cuando había judíos que tienen armas, ¿no? Entonces se defendían, entonces como no podían entrar porque estaban armados adentro, les prendían candela a las casas y morían adentro quemados o por el humo, la inhalación del humo. O sea, si no los mataban a bala, los mataban porque los mataban. Y desafortunadamente así pasó. ¿Pero por qué? Porque es un pueblo, al menos el incrédulo, ¿no? Porque hay gente también temerosa de Dios. Y déjeme decirle que hay mucho creyente ya. Y al judío que se convierte a Cristo se le llama judeocristiano. Y el judeocristianismo, hermano, está creciendo. Hay mucho judío que se está convirtiendo a Cristo. Y hay judíos, su religión que la profesa. Hay otros que ya no. Hay otros que ya son hasta ateos. Hay otros que no creen en nada. Pues mire, deberían dándole la gloria al Señor, dándole las gracias al Señor por el día de la expiación, por salvar a ese pueblo. Y unos, no todos, unos estaban haciendo cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Es que no se salva por ser de Israel. Se salva por la fe en Jesucristo el Señor, no por ser de una nación. Esta expulsión de los judíos era hasta el tiempo de los gentiles. Lucas 21:24, vamos a estudiarlo. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cómo así?
¿Hasta cuándo iba a estar por fuera Israel en las naciones regados como esclavos, como casa de servidumbre? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y espero que me ponga mucha atención. Israel en el año 70 se esparció por todas las naciones de la tierra. Y allá en esas naciones, ¿sabes quién eran? El pueblo pobre, esclavo, tenido en poco y señalado. Así fueron a todas esas naciones. Pero solo eso iba a durar hasta que se cumpla, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, hasta que los gentiles estuvieran en esa tierra. Una vez ya cumplan ese tiempo, el pueblo de Dios volvería a su tierra. Y aquí es donde ya viene la era moderna. Aunque ya en el año 70 esa era cristiana, ¿no? Escuche bien. Este tiempo de los gentiles tomaron a Israel. Ese tiempo ya pasó. El tiempo donde los romanos, que fueron los que acabaron con Israel en el año 70, destruyeron, mataron, quemaron, robaron y expulsaron. Este tiempo de los gentiles sobre Israel ya pasó. O sea, esto ya pasó. Los romanos, los diferentes imperios, el imperio otomano, que es el imperio turco, y también estuvo allí en la tierra de Israel lo que es el Reino Unido y Francia, donde eso hoy día el Medio Oriente eran colonias del reino británico y francés en ese entonces. Hasta allí era el tiempo de los gentiles. ¿Cómo así? Claro, que los gentiles, los que no eran judíos, tomaran posesión de la tierra, habitaran en la tierra que Dios le había dado a su pueblo, pero fueron expulsados por su dureza de corazón, por su rebeldía. Pero solo era hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo se cumplió eso? El siglo pasado apenas. Se cumplió el 14 de mayo de 1948. Cuando los gentiles que estaban en Israel, la colonia británica, y debido a la matanza de más de 6 millones de judíos por los nazis en el tiempo de Hitler, la ONU se reúnen, votan y llegan a la conclusión y dan la orden de que todo judío, todo israelí, en el lugar donde se encuentre, que vuelva de nuevo a su tierra, porque reconocen a Israel como Estado ante las Naciones Unidas. Ahora yo quiero enseñarle algo. No crea que Israel llegó y no había ningún judío allá. No, siempre han habido colonias de Israel, aún antes del año 1948, en tierras cananeas, en el Medio Oriente. Siempre han habido colonias israelíes allá. Lo que hicieron fue sumarse, los que estaban afuera, sumarse a los que ya estaban, y tomaron posesión de la tierra que la ONU dijo que les daba. Pero no fue la ONU, fue Dios, 2000 años antes de Cristo, cuando le dio la promesa ¿a quién? A Abraham. Volvieron a la tierra en el año de 1948, siglo XX, el 14 de mayo. Y empieza, hermano, el reloj profético de Dios a moverse. Porque era que iba a ser hollada por los gentiles, cautivos, caerían a filo de espada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya ese tiempo se cumplió. El pueblo gentil ya salió de la tierra de Israel, y ahora allí ¿quién vive? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no los gentiles. El pueblo de Israel ya vive allí. ¿Quién estaba detrás de Hitler para matar a los judíos? ¿Quién estaba detrás? ¿Usted qué opina? ¿Quién estaba detrás? ¿Quién estaba manejando la mente de Hitler? Satanás. Satanás. El que maldiga a Israel será ¿qué? Maldecido. ¿Cómo terminó todo lo de los nazis? Bueno, ahí le dejo. Y así seguirá siendo. ¿Por qué le digo que Satanás de una manera directa? Por encima de intereses políticos y todas las cosas, Satanás mismo. ¿Por qué? Alemania quería apoderarse de Europa y también de Rusia. O sea, Alemania apoderarse del oriente y también del occidente, hablando de Europa.
¿Con quién tenía guerra Alemania? Con los franceses, con los españoles, con los del Reino Unido y con Rusia en esa época. En ese tiempo la Alemania nazi y Rusia eran enemigos, se enfrentaron. Yo le pregunto, teniendo guerra contra estos países, estos pueblos poderosos, estas naciones poderosas, ¿por qué Hitler se ensaña con un pueblo desarmado, que está en una tierra que no es de ellos, son extranjeros, que no están armados, que no tienen un ejército, que no tiene un ejército, o sea, que militarmente no tienen nada y que son pobres en su tierra y casa de servidumbre? ¿Por qué se ensañó en ellos cuando tenía guerra contra todos estos otros pueblos que sí eran poderosos militarmente y que terminaron destruyendo a Hitler y los nazis? Winston Churchill, estudie la historia, gran líder del Reino Unido, tremendo líder, lo he estudiado, mis afectos para él. Este hombre, Winston Churchill, fue el que fue a los Estados Unidos, habló con el presidente de turno y le dijo: venga, colabórenos, usted también tiene que meterse acá, ojo que van por usted también. Cuídese. Y efectivamente, cuando Winston Churchill regresa al Reino Unido, regresa con el apoyo de los Estados Unidos de América. Y gracias a este grupo, a estos países aliados, se reúnen y acaban con Hitler y el nazismo. ¿Por qué tuvieron que reunirse todos estos ejércitos? Porque Hitler era poderoso. Entonces, pregúntese, si Hitler tenía guerra contra estos pueblos poderosos, ¿para qué se ensaña con un pueblo pobre, servidumbre, sin armas y no tenían cómo defenderse? ¿Por qué? ¿Por qué más bien no se dedicó a pelear contra Rusia, contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa época, hoy día Rusia? ¿Por qué no se ensañó más bien mirándose a ver la estrategia para acabar con los franceses, para acabar con el Reino Unido y ahora los Estados Unidos de América que se les unieron? ¿Por qué? Eso es ser uno ignorante. ¿Sabe por qué? Porque Satanás dirigía la mente de Hitler, y en la mente de Satanás siempre será querer destruir al pueblo de Israel. Y toda nación y todo pueblo que quiera destruir al pueblo de Israel, la mente de Satanás los está dirigiendo. Israel vuelve a su tierra. Vamos a Amós 9, 14 al 15. Pero el retorno de Israel, después de pasar el tiempo de los gentiles, ya voy terminando, pero este tema es importante y es necesario. Amós 9, 14 y 15. Mire lo que dice el profeta Amós: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Escuche bien, por favor, atento. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bueno. El Señor dijo que se iban a ser expulsados de su tierra hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Ya se cumplió. Una vez regresen a Israel, pregunto, ¿qué dice Dios? Que una vez retorne Israel a su tierra, después de que pasó ya el tiempo de los gentiles que habían gobernado en la tierra de Israel, ¿cuándo serán expulsados de allí? Nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice este pastor de carne y hueso? Lo dice Jehová, Dios tuyo. Lo dice el Señor. Ya pasó el tiempo de los gentiles. Israel regresó a su tierra en el año de 1948. Mire, cuando usted lee el contexto de Amós 9, 14 y 15, usted ve que está hablando de lo que es el reino milenial de Cristo, donde ya no iban a haber guerras, sino que iba a haber paz entre los pueblos, la paz de Dios, no los tratados que firman. Los que hoy firman tratados, mañana luego se levantan armas de nuevo. No, la paz de Dios en nuestros corazones.
O sea que está hablando del reino milenial de Cristo, y el reino milenial de Cristo es después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Segunda venida de Cristo, los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, que son juicios de Dios. En la semana 70 de Daniel, mayormente en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, viene el anticristo, y 10 asociaciones o naciones poderosas le dan el poder al anticristo. Se levanta un ejército numeroso de muchas naciones. El anticristo con sus ejércitos viene a querer a destruir a Israel. Israel está siendo vencido y el Señor viene por segunda vez. Viene la batalla del Armagedón, vence al anticristo, a todos sus ejércitos, y ya viene lo que es el reino milenial de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de los tiempos no antes del fin, sino de los tiempos del fin. No sé si me hago entender. Una cosa es el fin y otra cosa es antes del fin. Usted me dice, pastor, ¿en qué estamos? No estamos en el fin todavía, no se preocupe. Todavía el anticristo no gobierna. Falta mucho todavía. Solo Dios lo conoce, pero todavía falta que se cumplan muchas cosas. Estamos es antes del fin, que es diferente. Por allí en los videos salieron, que con la guerra, que vieron a Moisés en las calles de Jerusalén, por allá ya lo vieron a Moisés. No coma cuento, hermano. Usted no coma de redes sociales. Usted mire, hermano, cosas que realmente, fuentes noticiosas que sean veraces. Ya vieron a por allá a Moisés, dice que caminando en Israel. No, Moisés viene por allá en la semana 70 de Daniel, allá en el tiempo de la tribulación, viene a predicar. No hemos llegado a ese punto. Estamos antes del fin, no en el fin. Pero esta profecía sí habla del reino milenial de Cristo. O sea, después del fin, después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Para que esto acontezca, Israel no puede estar fuera de su tierra. ¿Dónde tiene que estar Israel? Dentro de su tierra. ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde duró Israel? 1900 años aproximadamente, desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, más o menos son 1900 años aproximadamente. ¿Dónde estuvo Israel? Por fuera. 1900 años. Pero 1900 años después el Señor cumplió su palabra. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Durante esos 1900 años Israel estaba desplantado de su tierra y lo habían sacado de su tierra. Bueno, por la maldad, ¿no?, del corazón de ellos, el pecado. Ya sabe lo que el Señor había dicho. Pero el Señor dijo, volverán de nuevo. ¿Cuándo? Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando los gentiles ya hayan salido de Israel y vuelve Israel a su pueblo, a su tierra. ¿Ya se cumplió eso? Sí. Como te lo dije, eso fue en el año de 1948, era cristiana. Esta profecía es para antes del fin. ¿Cuál profecía antes del fin? De que Israel tendría que volver y ser plantado y sembrado de nuevo en su tierra. Esto es antes del fin. Pregunto, Iglesia de Cristo, ¿ya Israel está en su tierra? ¿Ya fueron sembrados de nuevo en su tierra? Hoy día, ¿están sembrados en su tierra? ¿Viven en su tierra? ¿Les fue de vuelta a la tierra? Amén. Gloria a Dios. Y con este pasaje bíblico terminamos. Mateo 24, 32 y 33. Escuche las palabras del Señor. De la higuera aprended. ¿De qué tenemos que aprender? De la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Está cerca a las puertas quién? El Señor Jesús por segunda vez. Cuando se cumplan, ¿qué cosas? Dos. Una, que Israel sea sacado de su tierra. Ya fue así, años 70 después de Cristo. Y dos, cuando pase el tiempo de los gentiles e Israel vuelva a su tierra. Ya pasó. Cuando esto acontezca, el Señor dice, pilas, porque estoy cerca.
La guerra entre el grupo terrorista Hamas e Israel, estoy viendo simple y llanamente cumplimiento de las señales proféticas antes del fin. Quieren sacar al pueblo de Dios de su tierra. ¿Y qué dice el Señor? De allí no lo saca nadie. De allí nadie los puede arrancar, porque ya los volví a sembrar. Y quedarán allí hasta que el Señor venga por segunda vez. Y allí en Israel el Señor reinará en el reino milenial de Cristo. Todas las naciones de la tierra serán reinadas por Cristo, y Él reinará, ¿sabe de dónde? Desde Jerusalén. ¿Usted por qué cree que Israel tiene esa atracción especial? Todo mundo va para Israel. No cayeron israelíes solamente, ¿no? Cayeron colombianos. Aquí hubo colombianos que murieron allí, fueron masacrados por el grupo terrorista Hamas. Los Estados Unidos también, muchas personas de muchos países murieron allí. ¿Por qué? Porque Israel es universal, hermano. Jerusalén es universal, es de todo el mundo. ¿Cuánto les gustaría ir a Jerusalén? Bueno, no ahorita, después. Hermano, que Dios nos dé la bendición y poder ir a conocer esa tierra. Es una bendición de Dios. No ahora, claro, no ahora, pero después sí. Si el Señor lo permite, si el Señor no ha venido por segunda vez. Escucha bien, en invierno el árbol de higuera y otros árboles en esta región de allá del Medio Oriente lucen como muertos en invierno. Sus ramas secas, las hojas se caen, pero en primavera y verano sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas salen. Israel estuvo seco y sin tierra por casi 1900 años aproximadamente, era cristiana, pero ahora reverdeció y sus hojas de nuevo salieron, porque como nación volvieron a nacer y están en su tierra. ¿Y cuál es la recomendación del Señor Jesús? Se lo quiero volver a leer. Mateo 24, 32 y 33. De la higuera aprended. ¿Quién representa la higuera? Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Que está cerca dónde? A las puertas. Mi amado, la aceleración de los tiempos proféticos antes del fin y del fin, el Señor los está acelerando. Dice que por causa de los escogidos los tiempos serán acortados. Es tiempo de buscar de Dios, hermano. Colóquese en pie y vamos a orar. Señor, tu palabra dice: de la higuera aprended. Que cuando sus ramas ya están tiernas y broten sus hojas, la venida tuya está cerca. Tu segunda venida, Jesús, a esta tierra está cerca, está a las puertas. Y esa higuera representa a Israel, que por un tiempo estuvo seco, sin tierra. Fueron expulsados de su tierra. El capitán Tito, que luego se convirtió también en emperador de Roma, en el año 70 después de Cristo se levantó, destruyó a Israel, la quemó, destruyeron el templo, las casas, saquearon, robaron, expulsaron, mataron. Bueno, Israel huyó. Y por aproximadamente 1900 años la higuera estaba seca. Pero a partir del 14 de mayo del año 1948, las ramas reverdecieron y las hojas volvieron a salir. Es decir, Israel volvió a nacer como nación, como estado, un país que tiene una tierra, un país que tiene sus propias leyes, un país que tiene sus propios gobiernos. Y ya Israel está allí hace poco, realmente, apenas el siglo pasado, desde el año 1948. Cuando Israel, que representa la higuera, sus ramas están verdes y sus hojas salen, estar vigilantes, porque el Señor está a las puertas
para venir por segunda vez. Hable con Dios. Hable con Dios. ¿Qué es lo que nos aleja del Señor? ¿Qué es lo que está impidiendo nuestra búsqueda de Dios? Y hable con el Señor y dígale: Señor, yo veo tus profecías, yo veo a Dios en la historia de la humanidad, tanto en la historia de la humanidad pasada como en la historia presente. El Señor lo dijo: Jerusalén será destruida, y así fue. 70 años 70 después de la era cristiana, Jerusalén fue destruida y expulsada. Pero el Señor dijo: esto solo pasará hasta que pase el tiempo de los gentiles. Los gentiles estuvieron reinando, gobernando en la tierra que Dios le dio a Israel, pero ya Israel volvió de nuevo a su tierra. El tiempo de los gentiles ya pasó. Ahora su pueblo Israel, el físico, está en su tierra. Y nosotros, la iglesia del Cordero, los creyentes, somos el Israel espiritual, representados en aquellas estrellas del cielo. Y la nación de Israel física es la Israel terrenal, representada en la arena del mar, que esa promesa que Dios le dio a Abraham, nuestro padre. Y en los dos Dios trabaja al mismo tiempo. Y los dos están dentro del propósito de Dios. Y los dos, la iglesia de Cristo y la nación de Israel física, y los dos se mueven conforme a las profecías de Dios. Padre amado, oramos, porque tu promesa también en Abraham decía: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Oramos por aquellos, Señor, que no te conocen, por el mundo árabe que no te conocen, por aquellos terroristas que empuñan un fusil, un arma, para matar, para masacrar, para asesinar, para robar, para secuestrar, para extorsionar, Señor amado, para quemar, para destruir, para expulsar, Señor, para que se conviertan a Cristo. Porque cualquier persona de cualquier nación, si se convierte a Cristo Jesús, se convierte en la Israel espiritual y tiene a Abraham como padre. Porque Abraham, espiritualmente hablando, es el padre de la iglesia de Cristo. Los creyentes, Padre, que más personas del mundo musulmán te conozcan. Ya se ha convertido y ahí va. Que más personas se conviertan a Cristo, que más personas de las naciones que están alrededor de Israel se conviertan a Cristo, Señor, se conviertan a Cristo. Cisjordania, el Líbano, Siria, Señor amado Jesús, Irán, Irak, Señor amado Jesús, Turquía, Egipto, Señor amado Jesús, todo lo que tiene que ver con Palestina, la franja de Gaza, la Palestina en Cisjordania, Padre amado, que ese mundo árabe te conozca, Señor amado Jesús. Lleva tu palabra, Señor, misioneros a esos lugares a predicar tu palabra y entiendan el propósito de Dios y entiendan que Israel fue escogida por Dios, nació en el corazón de Dios, y todo el que maldiga a Abraham y a su descendencia será maldecido, pero todo el que bendiga a Abraham y a su descendencia será bendecido. Por eso Israel, de todas sus luchas y batallas, ha salido victorioso, ha salido y saldrá victorioso, porque es una promesa de Dios. Nosotros, como creyentes y como pueblo colombiano, bendecimos a la nación de Israel en el nombre de Jesús y oramos para que el mundo musulmán se convierta a Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias. No se dormirá, no se adormecerá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel es el mismo que le dio esa tierra, el que le habló a Abraham y le dio una promesa en la soberanía de él mismo. Dios Yahvé, el Señor de los ejércitos, le dio esa tierra, y el que le dio la tierra pelea por ellos. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, Dios me le bendiga grande y poderosamente.